Hola y bienvenidas otro día más a mi canal. Bueno, pues este vídeo que os quiero hacer es un vídeo un poquito más diferente también de lo que hemos hablado de videojuegos y de libros y de todo lo demás. Y lo que quiero decir es, y os lo que quiero mostrar es el año que yo estuve viviendo en Japón y hablaros un poquito de cómo fui allí, cuáles fueron todos los procesos que hice y cómo fue pues todo el papeleo que hay que hacer, ¿no? Y como también ya que estoy, pues os cuento un poquito de mi experiencia estando en un país extranjero, cómo es estudiar otro idioma y todo lo demás. Bueno, lo primero y principal, yo supe lo de irse a vivir a Japón a estudiar japonés gracias a Ansin Doyle, que yo la sigo durante muchísimos años. Yo la seguía a ella cuando yo hacía contenido de Lolita y a partir de entonces, mientras que hablaba del maquillaje y todo lo demás, y en una de estas dijo, me voy a Japón. Y dije yo, uy, ¿cómo es esto? Y estuve pues así investigando un poquito, viendo con qué lo utilizó ella y todo lo demás, y a partir de ahí es cuando yo empecé pues a plantearme si quería yo también pues vivir esa experiencia. Bueno, yo hice todo este proceso con Go Nihon y qué decir que darle las gracias, ya se las di cuando me hicieron todo el papeleo, pero darle las gracias a Go Nihon porque de verdad es que te lo hacen todo. Go Nihon es una plataforma donde se dedican a eso, a llevar a gente a estudiar japonés en Japón. Y tienen pues un montón de academias distintas, tienen cursos, también tienen cursos online por si os interesa mirarlo. Y bueno, es un montón de cosas. La verdad es que está súper bien y es súper interesante. Yo todo esto, pues la verdad es que ha sido, todo el proceso con ellos fue estupendo. Al principio yo pensaba que a lo mejor tenía que hablar con ellos en inglés, pero no, o sea, literalmente tienen para hablar contigo en español y diferente gente. Yo de eso, pues tú rellenas como unas preguntas de lo que quieres hacer. Yo al principio puse vivir 6 meses solamente, pero después de estar viendo, pues claro, los vídeos de Ansi, ¿no? De estar mirando también cosas de la página web, me di cuenta de que los 6 meses no te vas como con un título. Que vamos a ver, que no es que te vayas con un título, porque tú tienes que sacarte los Ns, el JLPT, tienes que examinarte tú y sacártelo tú, pero cuando tú estás en la academia, al finalizar como que te gradúas, ¿no? Y te dan como un título que has estudiado allí. Pues bueno, pues yo después de investigar un rato dije, oye, mira, pues ya que estoy, ya que me voy a meter en una aventura de ir tanto tiempo fuera, pues voy a preguntar cuánto tiempo debería estar viviendo allí o cuánto tiempo debería estar en la academia para poder tener como ese título. Yo después de ponerme en contacto con ellos y hacer todas esas preguntas, pues ellos empezaron a decirme lo que yo necesitaba enviar, lo que necesitaba tener y todo lo demás. Tengo aquí la libretita que yo utilicé para apuntar todo, que os lo voy a leer. Primero y principal, tenéis que tener en cuenta que hay 3 visados. Está el visado está el visado de turista, ¿no? Pero que eso no es un visado en sí, sino que te dan ahora con todo el jaleo que hay por Japón, no sé exactamente cuánto darán, o si te tienes que sacar un visado de turista o no. Pero cuando yo fui con mis padres, tú tienes como un visado de turista que son máximo 90 días para quedarte allí sin nada más. Pero bueno, tienes eso, lo del turismo, y después tienes el visado de la Working Holiday, que solamente lo puedes pedir una vez. Cuando lo pides y se te acaba, ya no puedes volver a pedir la Working Holiday. La Working Holiday es, por lo que el propio nombre indica en inglés, vacaciones trabajando. Tú tienes un visado de poder estar allí, creo que es un año, si no me equivoco, como tampoco me interesaba mucho porque yo quería ir a estudiar, no lo he mirado mucho, y tú tienes como un año y puedes estudiar y lo que sea, y también puedes trabajar, y puedes trabajar a tiempo parcial. Después tienes el visado de estudiante, que es el que yo tuve, son máximo 2 años, y también tienes un mínimo de 6 meses. Después está el visado de trabajo. Y el visado de trabajo, pues como su propio nombre indica, es, por ejemplo, si tú estás en una empresa y esa empresa te dice, oye, te mandamos a Japón, que yo tuve muchas compañeras de academia que sus maridos estaban con un visado de trabajo aquí, entonces ellas se vinieron con un visado de estudiante y para pues, no quedarse en España, o porque querían, ya que estaban, pues aprovechar la oportunidad de que estaba su gente viviendo aquí en Japón y viviendo allí, yo estoy en España, viviendo ahí en Japón y se van con ellos y bueno, pues en vez de quedarse, ¿qué? Porque coges una working holiday y ya está, pero claro, si a tu marido, a tu esposo, a tu, yo qué sé,
a tu padre o lo que sea le dan más tiempo en el trabajo, claro, tú no... ¿Qué haces? ¿Sabes? La cosa es que creo, no me hagáis mucho caso porque esto no lo sé, que si una parte de la familia tiene como el visado de trabajo allí, creo que tú te puedes quedar con ellos. No lo sé, ¿vale? No sé exactamente cómo va. Creo que más o menos es así porque yo tenía una amiga que tenía otra amiga que le dieron trabajo en Japón y ella estaba con su novio en la misma academia, pero se tuvieron que casar para que el novio se pudiera quedar. Lo que digo que no lo sé muy bien, pero bueno, resumiendo, 3 visados, el de la Working Holiday, el de estudiante y el del trabajo. Y el del trabajo te lo pueden dar para 1 año, para 3 o para 5. Y yo creo que ya al cabo del tiempo te lo dan como ya fijo. Y después hay otro visado, que es literalmente si estás casado con un japonés, japonesa, te dan el visado de cónyuge. Y ahí creo que si tienes suerte no te lo tienes que volver a renovar. Pero como os digo, tampoco me hagáis mucho caso porque yo me sé el de estudiante, que es el que tuve yo. Más cosas. Con un visado de estudiante tú puedes trabajar unas 28 horas semanales. Es el máximo que puedes trabajar, no puedes trabajar más. Y después con eso te pueden mantener. Yo tuve la suerte de que yo no tuve que... El trabajo a tiempo parcial que yo cogí no era para pagarme el alquiler, era para tener un dinero extra, pero te pueden mantener. Tienes que trabajar las 28 horas semanales, que te quitan mucho tiempo para disfrutar de la vida allí. Entonces yo os aconsejo que si queréis ir, ahorrar bastante para poder vivir tranquilamente. Y como mucho, si cogéis un trabajo a tiempo parcial, que siempre es muy enriquecedor porque hablas el idioma, cogerlo para que eso, tener como un poquito de dinero para poder gastarte sin tener que estar diciendo es que no me puedo gastar más porque me voy a quedar sin ¿cómo se llama esto? Sin ahorros, cosas así. Os digo todo lo que yo me apunté para cuando tuve que hacer el papeleo. Bueno, os digo, tienes que tener unos estudios mínimos. Creo que el estudio mínimo, si no recuerdo mal, son los del instituto. Es más, os lo voy a decir, voy a buscar el correo y os lo... No lo he visto en el correo, pero lo he visto en su página web y dice: necesito estudios específicos para poder estudiar en una escuela en Japón, en sus preguntas frecuentes, así que si vais a la página ahí lo tenéis. Dice: los estudiantes necesitan haber completado como mínimo 12 años de estudio, es decir, haber conseguido el diploma de bachillerato, preparatoria o secundaria según tu país de procedencia. Quiero decirle eso, ¿vale, chicos? Porque tú literalmente empiezas con 6 y acabas, bueno, no, bachiller, sí, tienes que tener hasta bachiller, 6 más 12, 18, ¿no? Así que ya sabéis, tenéis que tener bachiller, son los estudios mínimos que piden. Esto, algo que no he dicho, esto es gratuito, no tenéis que pagar absolutamente nada. Sorprendente, lo sé, pero no hay que pagar nada. No, yo solamente tengo que pagar la academia y después tuve que hacer la reserva para la casa donde estuve, pero yo no tuve que pagar absolutamente nada con ellos. Solo lo que hay que pagar son cosas de la academia y ya las cosas de vivir allí en Japón, pero ya lo pagas en Japón. La academia la pagas antes porque haces como una reserva y después pagas lo que viene siendo la plaza, pero con ellos no pagas nada, pero es que nada, o sea, que sí, os lo digo porque es mucho más fácil hacerlo con alguien que sepa todo el papel que hay que hacer. Puedes hacerlo tú, puedes ir a la embajada de tu país y preguntar, pero yo creo que ya que están estos sitios como especializados es mucho mejor utilizarlos, sobre todo si son gratis. Disclaimer, no estoy sponsorizada, lo estoy diciendo porque es algo que a mí me vino muy bien y yo creo que es algo que debéis saber, por si os interesa. Sigo diciendo el papeleo. A ver, como os he dicho, los estudios que tenéis realizados en España, yo tuve que mandar mis notas de bachiller. Después, el pago de la academia. Yo, por ejemplo, lo hice de 6 meses en 6 meses. Después, esto te incluye la matrícula, los libros, ellos mismos son tu sponsor, la academia que tú elijas es tu sponsor, o sea que te dan el visado. Lo que quiere decir una cosa, que tienes que tener cuidado estando en Japón, porque si no les gusta cómo te comportas, te quitan el visado y te echan del país. Después, un aval. Tienes que tener un aval por si tú no puedes pagar. Tú tienes que tener un mínimo, no sé si eran de 2.000 o 3.000 euros en tu cuenta bancaria si tú quieres ser tu aval propio. Pero si tú no tienes ese dinero, pues tienes que conseguir un aval. Por ejemplo, mi aval fueron mis padres. Después, una carta de por qué quieres ir a Japón. Porque, como os he dicho antes, la escuela os hace de sponsor.
necesitáis un certificado médico y y antecedentes. Todo esto os lo pide, os lo dice Google y todo lo que necesitáis, ¿vale? O sea, no tampoco os agobiéis porque os vais a agobiar cuando os preguntan todo lo que tiene que decir, porque a mí me pasó, pero que ellos dicen exactamente lo que necesitáis. Después te preguntan si has ido a Japón alguna vez. Yo fui de turista que tengo aquí el pasaporte, lo digo. Sí, en 2017, así que yo tuve que decir que había ido. Y después Después te dicen que si la escuela te acepta a inmigración también, pues ya tienes que ir a tu embajada a terminar todo el papeleo. Y eso lo tienes que hacer tú. El papeleo de tu embajada lo tienes que hacer tú. Pero igualmente, ellos os dicen todos los pasos que hay que seguir, así que está súper bien. Después, en la propia página lo veréis, pero hay varias escuelas. Yo cogí la escuela de idiomas de japonés y te dicen que qué tipo de intensidad quieres. A ver, aquí ya es lo que vosotros queráis, ¿vale? Hay escuelas bajas, hay de escuelas baja media, media alta y muy alta. ¿Qué significa esto? Pues que tienes que ir, según la intensidad que cojas, tienes que estudiar más o menos durante el día. Yo escogí una escuela que, si no recuerdo mal, creo que era de media alta, porque ya que estaba ahí decidí ponerme a aplicarme un poco y yo me quise quedar en Tokio, ¿vale? Porque ellos tienen para Kioto, para Osaka y para un par de sitios más. Yo me quise quedar en Tokio, me apetecía estar en Tokio. Así que eso, tenéis para elegir lo que queráis y un montón de sitios. Por ejemplo, yo al principio iba a ponerme en la de Ikebukuro, pero cambié al final y me quedé en la de Takadanobaba, es la Easy Language School de Takadanobaba, que esa es de media alta. Lo que os decía, tenéis a Go Nihon, que os hace de intermediarios. Después os lo envían todo con la escuela dice si os acepta o no, y cuando os acepten ya tienes tú que ir a la embajada, y después tienes que buscar un sitio de donde quedarte a vivir. Entonces, aquí puedes elegir varias cosas, tienes tres opciones. Depende de la academia a la que vayas, la academia tiene sus propios dormitorios, tienes ir a una share house, que es lo típico de una casa de estudiantes, o después puedes quedarte con una familia de acogida. La familia de acogida tiene un límite de tiempo y creo que puedes renovarlo y solamente lo puedes renovar como un mes más y es un poco cara para mi gusto. Así que eso, pero que sepáis que tenéis tres opciones. Si la academia tiene dormitorio, pues el dormitorio de la academia, un piso de estudiantes y después tenéis una familia de acogida. Suena súper mal, pero es así, ¿no? Homestay Family. Una pregunta que seguramente os haréis, que es bastante interesante: seguro médico. Tú te puedes hacer tu propio seguro médico de donde seas, pero yo no os lo recomiendo. No por nada, sino porque suele ser muy caro y no suele cubrir mucho fuera, y eso es que suelen ser carísimos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tienes un seguro. Cuando tú vas a vivir a Japón, tú te puedes, cuando te inscribes en donde estés viviendo, que os darán se llama la tarjeta de residencia, que en japonés se dice Zaryu Card, ¿vale? Que os la darán. A ver si puedo no enseñaros mucho porque es que sale toda mi info. Es esto de aquí, ¿vale? Que si os puedo enseñar lo que viene siendo, ahí lo pone, Zaryu Card. Aquí cuando te vas te hacen esto pues como en el pasaporte, ¿no? En esta tarjeta tú aquí tienes todo lo que te ponen de dónde vienes, tu fecha de nacimiento, si eres mujer o hombre, tu estatus en plan de estudiante, y después aquí te dicen cuánto tiempo te vas a quedar. Por ejemplo, yo cuando me lo hice fue 1 año y 3 meses, y después pone cuándo llegas y cuándo llegas y cuándo te hiciste la tarjeta. Y supuestamente hasta cuánto te dura este tipo de tarjetas. Y después por detrás te pone dónde has vivido. Que por ejemplo yo solamente estuve en una casa, pero si tú te mudas de una casa y te vas a otra, tienes que irte al sitio, normalmente es el ayuntamiento, y aquí debajo te ponen la otra casa donde has vivido. Entonces, no os puedo enseñar la tarjeta de seguro médico porque yo la tuve que enviar, eso se envía. Entonces, te dan una tarjeta, tú te vas al ayuntamiento, dices, oye, mira, soy extranjera, le das todo el papeleo, muchísimo papeleo, y con eso te dan te ponen en tu Zaryu Card la dirección, y después te dicen, ¿quieres seguro médico? Yo, por ejemplo, donde fui me tuve que subir a otra planta, y ahí estás como otra hora esperando, y
te dan una tarjetita que es el seguro médico. El seguro médico es de copago. Ellos te cubren el 70%, tú pagas el 30%. Al cambio yo tenía que pagar unos 15 euros semanales y se puede pagar en cualquier sitio, en un 7-Eleven, en un Lawson, o lo que sea. Se suelen pagar en los convenis, en las tiendas de conveniencia de 24 horas. Así que por esa parte el seguro médico yo creo que es mejor que cojáis el que os da el propio Japón, porque lo que contratéis para afuera suelen cubrir nada y menos, sinceramente, y no hagáis una pasta, porque yo intenté hacerme uno y no sé si eran 60 euros semanales y no te cubre nada. O sea, yo creo que no te cubre ni la estancia en el hospital, el que te cubría como mucho si tenías que comprarte una medicina y esto, ¿sabes? Vale, después de eso, cuando ya tienes todo tu papeleo, tienes todo lo de tu embajada, cuando ya te han dicho, Go Nihon ya te ha dicho, oye, te han aceptado, tienes que hacer tu papeleo, tienes que buscarte ahora un sitio donde quedarte. ¿Qué pasa? Donde tú te quedas, o sea, ellos te dicen los alojamientos que hay, pero tú tienes que hablar directamente con el alojamiento. Hay muchísimos tipos de alojamientos, como ya os he dicho. Si es con el de la academia, supongo que Go Nihon lo hará directamente y la familia de acogida también. Pero si tú te quedas en una casa compartida, eso lo tienes que hacer tú directamente con la casa compartida. ¿Qué quiere decir? Tienes que hablar en inglés. Que lo sepáis, no hay español, tienes que hablar en inglés. Bueno, si sabes un poco de japonés, pues puedes decírselo en japonés, pero claro, yo por ejemplo tuve que decirlo todo en inglés porque yo iba con cero idea de japonés. Entonces yo, por ejemplo, elegí una casa donde solo vivían mujeres, que esto puedes hacerlo. Tú puedes irte a una casa donde solamente vivan mujeres, ya está, y te ahorras cosas, o puedes irte a un sitio que es una casa compartida donde viven hombres y mujeres. Normalmente las mujeres tienen una planta y los hombres tienen otra, y no compartís baño ni nada, solo compartís lo que viene siendo las zonas comunes, como puede ser la cocina o la sala de estar. Entonces yo cogí directamente un alojamiento que era solamente para mujeres. Yo os puedo decir dónde fui. Yo cogí Interwow. Os enseño el nombre ahí, Interwow. ¿Por qué? Pues porque intenté mirar dónde yo iba a ir a la academia y dónde estaba, y la verdad es que todas las casas son muy caras y es el sitio que más me gustó. Entonces, pues eso, yo elegí esa y es un sitio solo de mujeres, y depende de la casa, puede ser 6, 7, 8 habitaciones. Yo puedo decir que por la experiencia donde yo estuve genial. Yo estuve conviviendo con 2 japonesas, una china, 2 suecas y una finlandesa, y después llegué yo, y después llegó una chica alemana, y cuando nos fuimos yendo poco a poco, porque yo fui una de las últimas extranjeras europeas en irse, vinieron pues una de Nepal, una de Tailandia. Quiero decir que es súper internacional todo. Y la verdad es que súper bien, hicimos muy buena piña, así que yo no puedo decir otra cosa que viváis en casas de chicas, bueno, a lo mejor en casas donde conviváis con chicos, pero yo recomiendo alojamientos de casa compartida, porque los dormitorios tienes, como tienen todos los dormitorios y todas las cosas de universidades, tienes una hora en la que te cierran el dormitorio y no puedes entrar. Aquí pues tú entras a tu casa cuando quieras, sin hacer mucho ruido, porque hay que respetar los horarios también de la gente. Pues resumimos. Yo lo hice todo con Go Nihon, ahí me dijeron todo lo que yo tenía que entregar, te dan un montón de papeles que tienes que rellenar, de certificados médicos, de las vacunas, por cierto, vacunas, tienes que estar vacunada de ciertas cosas, si no, no te dejan entrar. Después tienes que ir a la embajada para terminar de hacer todo el proceso, y después tienes que cogerte un sitio pues donde poder dormir durante toda tu estancia. Y como os he dicho antes, la escuela os hace de sponsor. Si vais a ir y vais a querer vivir esa experiencia de ser estudiante, tenéis que tener en cuenta una cosa: son súper estrictos a la hora del estudio. Tienes que tener un mínimo de un 80% ¿era un 80 o un 90? De asistencia a la academia. O sea, mucho. No os podéis perder clases porque sí. Y yo os recomiendo que no las perdáis, ¿vale? Porque, a ver, hay 2 horarios en las clases que son de 8 a 12 y de 1 a 4 y media, ¿vale? Tenéis tiempo de sobra para iros a dar una vuelta por Japón por la mañana, si tenéis horario de tarde, y por la tarde, si tenéis horario de tarde también. O sea, hay tiempo, ¿vale? No perdáis clase, porque primero y principal,
vais a dejaros muchísimo dinero como para estar perdiendo clase porque sí. Y segundo, es que os pueden echar del país y eso ya es una mancha para tu visado y para todo. Y seguramente no te volverán a dejar entrar en el país de estudiante ni cualquier otro tipo. Resumiendo, Go Go Nihon con todo el papeleo, después la academia te hace de sponsor, después tienes que ir a la embajada, buscarte un sitio donde hospedarte y ya sería irte para Japón cuando te digan que va a empezar la escuela. Entonces, cuando tú llegas a Japón, lo primero que tienes que hacer es irte a tu sitio de correspondencia para que te rellenen la Zaryu Card y te digan que ya estás como alguien como un habitante del país con tu dirección y con todo incluido, y después te enviarán lo que viene siendo la tarjetita de seguro médico. Pasamos, por ejemplo, ya a lo que viene siendo la academia. Vale, como yo os he dicho, yo elegí la Easy Language School de Takada Nobaba, que es de media alta, así que hay que estudiar bastante, y allí te dan los libros, ¿vale? Tú empiezas con el famoso Minano Nihongo, que aquí está. Este supuestamente es el del N5 y este supuestamente es el del N4, ¿vale? Tendría que tener los libros de kanji de estos. No los tengo, ¿por qué? No lo sé. Los he buscado por un montón de sitios, no los encuentro por ningún lado. Estos son para estudiar la gramática. Y aparte de aquí te enseñan el hiragana y el katakana y todo lo demás. Yo utilizaba estas libretas, ¿vale? Me adapté muy bien a lo que viene siendo la cultura cosas cookies. Y utilicé estas libretas. Voy a enseñar lo primero, por ejemplo. Otra cosa, te hablan en japonés. Mínimo en inglés en la academia, así que tenéis que ponerlo desde el día 1 porque de verdad no hacen nada para ayudarte a hablar en inglés. Por ejemplo, ¿veis? ¿Ves? Aquí está todo. Estas son las primeras lecciones, que son los días de la semana, los números. Y aquí ya empiezan lo que viene siendo el vocabulario y la gramática. Entonces, como veis, ahí tienen esos espacios que están súper bien para escribir. Y así está todo. Y después por supuesto, tienes exámenes, que os pone la academia, os pone exámenes para ver si es verdad que estáis estudiando. Así que eso es una escuela, la que yo elegí, es una escuela de bastante intensidad. Cuando ya terminas el N5 y el N4, ya pasas al N3. Yo, por ejemplo, tuvimos que hacer, con todo esto de la pandemia y tal, tuvimos que hacer un examen que no son oficiales, no son los JLPT, que esos son los oficiales que tú necesitas para decir que sabes el idioma. Es uno que pidió inmigración, que entonces yo tenías que hacerlo, yo estaba en mitad del N3, me saqué el N4, así que súper bien. Y después yo me hice en diciembre de 2020 el examen del JLPT del N3 y me lo saqué. Justica, pero me lo saqué. Así que súper bien también. Quiero decir que os vais con buen nivel de la academia. Entonces después pasamos a el N3. Y el N3 ya tienes estos libros. Este es el libro de gramática y este es el libro de kanji que os digo que tenía que tener el del N3, el del N5 y el N4 y no los tengo y no sé por qué. Después tenemos el de kanji. Que si sabéis un poquito, los kanji son pues esa escritura como de dibujos, ¿no? Ahí está. Y después, desde diciembre hasta marzo, creo que fue, si no me recuerdo mal, me estuve estudiando el N2, que este ya es el intermedio alto, por así decirlo. Y después tenemos el de kanji, que cada vez se hacen más grandes los libros. Y esto es lo que te da la academia. Lo que os digo, un resumen, ahí tienes tus libros, te dan tus libros, tienes que comprarte tus libretitas y tal. Y después tienes exámenes, yo no me acuerdo, ya no me acuerdo de hace mucho tiempo, pero yo creo que eran más o menos mensuales o bimensuales o así para saber si de verdad estabas estudiando o no. También tienes redacciones que te hacen, el típico writing en inglés, pues aquí también un writing en japonés y todo lo demás. La verdad es que no sé decir otras academias, pero esta era muy completa y como os digo, tenías que darle duro al estudio. Pero yo salí muy contenta, la verdad es que casi todos los profesores fueron muy buenos. Yo tuve una profesora durante 9 meses que era un ángel, le gustaba dar clase y se notaba, y es una de las profesoras que más echo de menos. Y la verdad es que os puedo decir que fue una experiencia maravillosa, así que yo siempre os voy a recomendar que si podéis, hagáis esta experiencia de vivir fuera estudiando el idioma en el país. Pues bueno, haciendo un resumen, es eso. Yo la escuela, la verdad es que estoy muy agradecida con todos mis profesores, como os he dicho antes.
pude estudiar súper bien, me llegó para hacerme el JLPT del N3, que lo tengo aprobado. Me gradué allí y todo. La verdad es que fuimos muy poquitos, porque como ya os he dicho, era pandemia y fuimos muy poquitos los que nos graduamos. Fue muy tierna la ceremonia, que fue en clase en vez de ser en el salón de actos, pero fue en clase y fue muy emotiva. La profesora se puso a llorar y todo. Y la verdad es que yo tuve una experiencia maravillosa viviendo allí. Hay de todo, quiero decir. Yo me llevo una muy buena experiencia y me llevo unos muy buenos recuerdos, pero también hay muchas cosas que, en fin, Japón, ¿no? Como ya hemos hablado en algunas otras cosas. Pero bueno, que quiero haceros el resumen. Yo me fui, vamos a hacer el resumen, yo me fui por Go Nihon. Allí te ayudan a todo el papeleo. Yo después me cogí la escuela de Easy Language School de Takada Novaba. No la de Ikebukuro, la de Takada Novaba. Me gustó más, ya como ya os he dicho antes, yo me iba a coger la de Ikebukuro y no sé por qué me dio la vena, me cogí la de Takada Novaba y lo hice, parece que fue el destino, porque todas las chicas españolas que conocí escogieron también la de Takada Novaba. Después mi compañera finlandesa de Japón también iba a la de Takada Novaba, y después la chica alemana que os he dicho que vino después también fue a la de Takada Novaba. Las suecas iban a otra, un poquito más centradas en cosas de universidad y tal, porque ellas siguen estando ahí en Japón haciendo su universidad, que espero que les vaya súper bien, porque eran majísimas. Y eso, y yo me fui a la de Easy Language School de Takada Novaba, me quedé con InterWow, que es súper bien también, en el sentido de comunicación. Después el manager era otra cosa, pero la comunicación con la página, con lo que viene siendo el principal, súper bien. Tuve tiempo para tener un trabajo a tiempo parcial y para poder disfrutar un poquito de Japón, que es lo que también os decía al principio. Si os queréis mantener con un trabajo a tiempo parcial, que son las 28 horas semanales, os quitan mucho tiempo para disfrutar del país. Entonces, ¿merece la pena tener un trabajo a tiempo parcial? Sí, porque tenía muy pocas horas. Yo gané lo justo para no depender de mis ahorros y poder dejarme los ahorros para lo que viene siendo si alguna vez tenía que ir al médico, si tenía que pagar algo de la casa o lo que sea. Y eso que me saqué en el trabajo a tiempo parcial fue para comprarme 50.800 figuras que tengo por ahí, 50.800 libros y todo lo demás. Bueno, pues yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Si cuando esté editando esto veo que no, pues ya haré una esta de, hey, soy la que está editando esto y os quería decir otra cosa. Pero yo creo que es todo eso. Así que de todas formas, si tenéis alguna duda me podéis preguntar a mí, o podéis preguntar directamente a Google Nihon, que seguro que ellos saben solucionar todas las dudas muchísimo mejor que las sé hacer yo. Sobre todo porque yo me fui, como ya os he dicho, en 2020 y yo ya no me acuerdo de muchas cosas. Así que nada, si os gusta esto, os haré también un poquito de cómo viví yo allí, todas las experiencias que tuve y todo lo demás, que por eso es que no quiero abrumar, tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, porque a mí me encantó poder tener esta experiencia. Y nada, pues con cualquier otra cosita, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!